El tema de la clase de hoy de Fisiología de la Sangre es la hemostasia, y esta es la primera clase. Los objetivos de esta clase son comprender qué es la hemostasia y su relación con la homeostasis corporal, describir las funciones de la hemostasia y los sistemas que la componen, analizar las características y funciones del sistema vascular y del sistema plaquetario. La primera parte de esta clase se enfocará en el sistema vascular y se tratará las funciones de la hemostasia y los sistemas hemostáticos, la importancia del flujo sanguíneo en la hemostasia, las características y funciones del endotelio en reposo y activado y el mecanismo de vasoconstricción. La hemostasia puede definirse como el conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre y los de la pared vascular, que son responsables de evitar o contener un sangrado, reparar la lesión tisular y repermeabilizar el vaso sanguíneo. Las funciones de la hemostasia son mantener a la sangre circulante incoagulable y evitar las hemorragias y o detenerlas cuando se produzcan mediante la formación de un coágulo. Sin embargo, la formación de este coágulo se limita al sitio de la lesión vascular para impedir su progresión y la obstrucción del vaso sanguíneo. Finalmente, la hemostasia interviene en la repermeabilización del vaso dañado para poder restablecer su luz y la irrigación local. Los sistemas hemostáticos son el sistema vascular o de los vasos sanguíneos, que actúa a través de la vasoconstricción para disminuir la salida de sangre por el sitio de la lesión y también disminuir el flujo sanguíneo a nivel local. Además, la vasoconstricción favorece la adhesión plaquetaria. Por su parte, el endotelio vascular en reposo evita la formación de un tapón hemostático o lo favorece cuando se encuentra estimulado y o dañado. El sistema plaquetario está formado por las plaquetas o también denominadas trombocitos. Ante una lesión vascular, las plaquetas forman un tapón plaquetario para detener la pérdida de sangre. Además, las plaquetas activadas favorecen la activación de la coagulación. Dentro de los sistemas plasmáticos encontramos al sistema plasmático de la coagulación, que está formado por los factores de la coagulación y por anticoagulantes naturales. Este sistema activa la formación de un coágulo de fibrina que también impide la pérdida de sangre. La fibrina, a su vez, puede formar parte del tapón plaquetario o no. Por último, el sistema plasmático de la fibrinólisis actúa a través de la activación del plasminógeno a plasmina, y la plasmina es la encargada de degradar la fibrina y así recanalizar los vasos dañados. Ambos sistemas plasmáticos se encuentran regulados por activadores e inhibidores. En la hemostasia normal existe un balance entre el sangrado y la formación del tapón hemostático, es decir, que existe un balance entre aquellas funciones de la hemostasia que favorecen la actividad fibrinolítica y anticoagulante y aquellas funciones de la hemostasia que promueven la actividad plaquetaria, antifibrinolítica y procoagulante. Este balance permite que se lleve a cabo un control del sangrado sin la inducción de eventos trombóticos o hemorrágicos. Ahora comenzaremos con el sistema vascular y se tratará primero la importancia del flujo sanguíneo en la hemostasia. Flujo sanguíneo y hemostasia. La sangre fluye por los vasos con un flujo laminar. Esto significa que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. Este flujo laminar depende de la velocidad, de la viscosidad y del diámetro del vaso. Aquellas capas de fluido que se desplazan más cerca de la pared del vaso
lo hacen a menor velocidad. Esto se debe a que la fuerza de fricción o cizallamiento, o también denominada shear stress, aumenta hacia la pared del vaso en donde la fricción es mayor. Esta es la presión que ejerce un líquido viscoso sobre la superficie del vaso. Cuando la velocidad del fluido en el vaso sanguíneo aumenta, el flujo deja de ser laminar y pasa a ser turbulento, y ahora las láminas del fluido se desplazan formando torbellinos. Las células endoteliales responden a las variaciones del flujo sanguíneo a través de mecanosensores. Cuando el flujo sanguíneo es laminar, se mantiene la función endotelial hemostática, antiinflamatoria y antioxidativa, mientras que cuando el flujo pasa a ser turbulento, se produce vasoconstricción y la función endotelial es proinflamatoria y oxidativa. Para continuar con el sistema vascular, daremos las características y funciones del endotelio. El endotelio es la monocapa de células que recubre la superficie luminal de todos los vasos sanguíneos y permite la comunicación entre la sangre y el compartimento intersticial. Sus funciones principales son la de actuar como una barrera de permeabilidad selectiva durante el intercambio de sustancias entre el plasma y el intersticio, y separar a la sangre de las capas más profundas de la pared vascular. Además, regula la interacción celular y el tráfico leucocitario a través de la expresión de moléculas de adhesión y también a través de la liberación de agentes quimiotácticos. Regula el tono vascular mediante la producción de vasodilatadores como el óxido nítrico y la prostaciclina, y también mediante la producción de vasoconstrictores como la endotelina 1 y las prostaglandinas. Regula también la fluidez de la sangre, favoreciendo la actividad antitrombótica o protrombótica. Y participa en la angiogénesis debido a que las células endoteliales responden al factor de crecimiento endotelial vascular, el cual estimula su supervivencia, su proliferación y su motilidad, iniciando así la formación de nuevos vasos a partir de vasos ya existentes. El endotelio en la hemostasia cumple diferentes funciones de acuerdo a su estado de reposo o de activación. Cuando se encuentra en reposo es antitrombótico debido a la producción de antiagregantes plaquetarios como el óxido nítrico y la prostaciclina. Es antiadhesivo debido a la baja expresión de PI-selectinas y otras moléculas. Es anticoagulante por la presencia de trombomodulina y el receptor de la proteína C, que activan al complejo proteína C, proteína S. Es profibrinolítico porque libera al activador tisular del plasminógeno, y es vasodilatador por la producción de prostaciclina y óxido nítrico. Cuando el endotelio se activa, se vuelve proagregante por la exposición y liberación del factor von Willebrand y la exposición de colágeno y otras proteínas adhesivas de la matriz extracelular. Es proadhesivo debido al aumento en la expresión de PI-selectinas y otras moléculas de adhesión, procoagulante por la expresión del factor tisular, antifibrinolítico por la liberación del inhibidor del activador del plasminógeno y vasoconstrictor por la producción de endotelina 1. El endotelio presenta una heterogeneidad que puede ser específica de un órgano, de un tejido o incluso de una célula. Es decir, que cada célula endotelial contribuye al equilibrio hemostático al expresar receptores de superficie y o secretar mediadores solubles de manera diferencial. En este modelo hemostático integrado se observa cómo los leucocitos y las plaquetas que produce la médula ósea
y los factores de coagulación e inhibidores que produce el hígado son distribuidos e integrados al balance hemostático propio de cada lecho endotelial, como en el hígado y en los pulmones. En este modelo entonces se muestra cómo el balance hemostático del lecho endotelial de un órgano es diferente al balance hemostático del lecho endotelial de otro órgano. El último tema que trataremos sobre el sistema vascular es el mecanismo de la vasoconstricción. Cuando se produce una lesión vascular que conduce a la pérdida de sangre, el estímulo del traumatismo en la pared del vaso induce la contracción del músculo liso de la pared, reduciendo así el flujo de sangre en el vaso dañado. Además, la vasoconstricción favorece la adhesión plaquetaria debido a que en la capa íntima de la pared vascular se produce un cambio de cargas, de negativas a positivas. La vasoconstricción es el resultado de una respuesta miógena, que es la vasoconstricción propia de la pared vascular iniciada por el daño directo sobre la pared. Además, es el resultado de una respuesta humoral por la liberación de factores desde los tejidos traumatizados, desde las plaquetas y otras células, como la endotelina 1, las prostaglandinas, el ADP, la serotonina y el tromboxano A2, entre otros. Y por último, es el resultado de una respuesta nerviosa que se inicia a partir del estímulo del dolor causado por el daño. Cuanto mayor es el traumatismo del vaso, mayor es la intensidad de la vasoconstricción. Esta puede durar desde varios minutos hasta horas y durante ese periodo de tiempo se forman el tapón plaquetario y el coágulo de fibrina.